Biblia, por favor, allí en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Justin ha dado muy buena lectura bíblica a este relato extraordinario de la vida de Jesús. Saben que una escena que se repite en la casa con Elianet y conmigo es la siguiente. Llega la hora de la comida y las mujeres a veces hacen esta pregunta, como Cucarachita Martín. ¿Qué dice Cucarachita? ¿Qué me compraré? Bueno, es diferente la pregunta un poquito. ¿Qué cocinaré? ¿Qué cocinaré? A ver, ¿qué cocinaré? Pero el ritmo y la métrica es la misma, Para hacer sopa no tengo pollo. Para hacer picaña no tengo gas en el barbecue. Para hacer congrí me faltan los frijoles negros de Goya. ¿Qué cocinaré? ¿Qué cocinaré? Y yo le digo a Elianet cada rato, abre el refrigerador. Lo próximo, esto es lo que te voy a decir ya, mi amor. Abres el refrigerador, coges ChatGPT, le tiras una foto y le preguntas, con esto que sí tengo, ¿qué puedo cocinar? Entonces, porque yo no sé qué virtud puede tener cualquier persona, Elianet, tú y yo, en algunos escenarios de la vida, para ingeniárnosla de clasificar e inventariar lo que no tenemos y olvidar o clasificar lo que sí tenemos. Sí tenemos. ¿Te ha pasado eso en la vida? ¿Te ha pasado? Tú te levantas por la mañana y tú dices, si yo tuviera, si yo pudiera, si yo sintiera, si yo... Entonces empiezas a listar y esto es una conciencia tan grande, es un elefante en la habitación que tú dices, ¿cómo me muevo adelante? Pero ¿por qué? ¿Por qué nos pesa esa conciencia de lo que no tenemos y carecemos a veces de la conciencia de lo que sí tenemos, y a partir de lo poco o mucho que sí tenemos, cuántas posibilidades se nos abren? Pues hoy exactamente en Marcos capítulo 6 tendremos delante una multitud con una necesidad tan grande, y ellos serán confrontados con la misma pregunta: ¿qué es lo que tienes? Los discípulos. Y los discípulos aprenderán que con lo poco que se tiene en las manos de Jesús, Dios puede hacer más que suficiente. El deseo mío hoy en este tono familiar y reflexivo es que nosotros podamos renunciar a una mentalidad de escasez y abrirnos paso a una mentalidad de abundancia espiritual, remitiendo nuestra confianza no en nuestra habilidad para hacer algo con lo poco que tenemos, sino remitir nuestra confianza en la posibilidad que tiene Dios de hacer a través de nosotros, aun cuando lo que tengamos sea poco. En Marcos capítulo 6 tenemos esta gran multitud. En los versículos anteriores, al 30, Jesús había enviado a los discípulos. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando que el Señor nos está llamando para luego enviarnos. Esa es la segunda parte de esta serie. Jesús escogió a los apóstoles por sus nombres, por gracia, los capacitó para predicar con autoridad y para orar por sanidad y liberación. Luego de eso, Él no se queda allí en el llamamiento, sino que ahora los envía. Él los está enviando y de regreso, ellos están muy cansados. Jesús, con un corazón tan grande, ve a esos muchachos, recuerdan que eran jóvenes, y le dice: ustedes necesitan un break. Vengan conmigo a un lugar aparte y ahí vamos a descansar. Qué lindo, que el Señor nos llama, delega responsabilidad, pero cuida de nuestro corazón. ¿Saben que hay una gran diferencia? Y voy a hacer un paréntesis entre ser útil y ser utilizado.
¿En qué estará la diferencia entre ser útil y ser utilizado? Yo creo que al menos hay dos diferencias. Primero, uno es útil cuando voluntariamente se está entregando a una causa. Y uno es útil cuando quienes nos están liderando o que están recibiendo el beneficio de nuestro servicio tienen cuidado de nuestro corazón. Les importamos como personas más allá de lo que aportamos a una causa. ¿Están de acuerdo conmigo? Si nosotros nos sumamos a algo y no es voluntario sino por obligación o por manipulación o por lo que sea, o acción, y si nosotros nos sumamos a algo pero una vez que no podamos estar no nos recuerdan, o una vez que no podamos dar no se nos agradece, o una vez que no podamos ayudar nos subestiman, entonces uno se dice, realmente no soy útil, sino que me están utilizando. Y qué triste es cuando uno se siente así. ¿El próximo paso cuál es, Fabi? Normalmente es despedirse de esa cosa. Jesús es el buen pastor. Está enviando a esos muchachos, lo está delegando. Cuando regresan, le digo, vengan acá, vamos a un lugar aparte a descansar. Allí tienen ese relato de Lucas capítulo 10, donde dice, wow, Jesús, tremendo, ni aún los demonios nos hacen resistencia. Y allí Jesús trata con ellos y les da redirección y dice, recuerden que lo más importante no es lo que ustedes hacen, lo más importante ya está resuelto y es por gracia. Ustedes son hijos de Dios y sus nombres están en el cielo. Eso es lo más importante, no lo que ustedes hagan, sino lo que Dios ha hecho en ustedes y quienes tú eres, y tú eres para Dios ahora. Entonces está en ese trato íntimo, pero las multitudes se mueven y gravitan alrededor de Jesús y están buscando a Jesús, olfateando a Jesús. ¿Dónde está el último rastro de Jesús? Y saben que Jesús se ha movido a ese lugar aparte. Y allí comienza a correrse la voz y las multitudes vienen llegando. Y cuando Él está descansando y centrándose en los discípulos, se le presenta delante una multitud que necesita a Jesús. Ahora, piensen en esto. Usted ha hecho la obra, ha predicado un sábado, regresa a la casa, está almorzando en familia, está tranquilo y de pronto se presenta una necesidad. Alguien que toca la puerta, alguien que hace una llamada, alguien que hace una solicitud y te está moviendo de esa posición, moviendo de ese momento íntimo de descanso y de reposo. Cuando tú ves esa llamada, esa petición, esa solicitud, ese impulso, ¿cómo tú lo ves? Bueno, te voy a decir que normalmente uno lo ve como una interrupción. Una interrupción. Jesús, cuando vio esto, dice que miró a la multitud con compasión. Él podía estar agotado. Los discípulos podían ya haber completado su trabajo de la semana, pero aún la necesidad tocó a la puerta y Jesús miró con compasión. Déjame decirte que Jesús ve lo que otros ignoran. Jesús tiene una mirada compasiva. Algo que le dice Leané cada rato y a mí me hace reflexionar es aquello que aprendió un día de una predicación de Matt Chandler, donde él recordaba que cada persona tiene un alma. Cada persona tiene un alma. ¿Sabes por qué es importante para eso? Porque yo a veces voy manejando y cuando yo se pone la luz verde y en el mismo milésima de segundo me pitan detrás, yo tengo que decir, ese que está detrás de ese timón tiene un arma. No un arma para estar tranquilito yo porque tengo miedo. No, un arma no. Un arma no importa si la tiene o no la tiene. De todas maneras yo no voy a bajarme del carro. Pero un alma. Para que yo mirando por el retrovisor recuerde, Él está creado en imagen de Dios. Por Él murió Jesús. Y ahí empieza yo a declarar palabras del Señor para que mi corazón...
vas a un dealer y necesitas comprar un carro y viene el bandido aquel que tiene un alma. Y tú haces un negocio y tú dices, esto es lo mejor del mundo. Y después eso no salió del mundo y cuando estás reclamando para devolverte el dinero, tú dices, este tiene un alma. ¿Cómo? En medio de la dura vida de la vida, uno va chocando con cosas que el corazón comienza a endurecerse. Y Jesús dijo, al final de los tiempos, el amor de muchos, gracias hoy, se enfriará. Porque tú extiendes la mano una vez, tú haces un gesto, tú la amabilidad, tú dices buenos días, y aquella cajera tiene un alma. Tú le dices, déjame ayudarte con eso. No necesito. Entonces, tiene un alma. Cuando tú empiezas a brindar, a servir, tú levantaste, oraste, saliste a la calle con el mejor ánimo y empiezas a chocar con esas paredes, uno comienza como a endurecerse el corazón y ya de pronto alguien no ha abierto la boca en la casa y ya tú estás, ¿qué tú ibas a decir? ¿Qué tú ibas a decir? Yo sé lo que estás pensando. ¿Por qué? Uno empieza a entrar en la calle. Pero Jesús sigue mirando. Aunque choque con esto, se clava una espina acá, le meten un tropiezo allá, Él sigue mirando. Y mira con pasión. Por eso Jesús es único para mí. Como cantamos, nadie es como Jesús. Nadie es como Jesús. Jesús no ve a la gente como obstáculo. Jesús no ve las conversaciones como interrupción. No ve a nadie como una amenaza. Jesús ve a la gente diferente. Y ve lo que nosotros ignoramos. Que más amor necesita quien menos amor merece. Por eso él entonces miró a aquella multitud y le dijo a su muchacho, hay trabajo que hacer. La gente se acercó y dice que él comenzó a enseñarles. Sabes que una de las cosas que nos preocupa a Justin y a mí en las misiones es que a veces se hacen misiones donde todo lo que se da es las cosas que se pierden en este mundo. Y es importante, ¿ok? Vamos a detenernos aquí un momentito. Por ejemplo, Jorge y Maite, que van a Cuba cada rato y que tienen el corazón de ayudar. Si Maite y Jorge van a Cuba y solo lo que pueden llevar es zapatos o papel higiénico o medicina y solo eso es lo que dan, déjame decirle que resuelven un gran problema. Ayudan, ven los cielos abiertos, ¿no es verdad? Pero el trabajo no está completo hasta que no atendamos las necesidades del corazón, que permanecen más allá de las necesidades del día a día. ¿Y sabes qué? Muchas veces dar es más fácil, mamá, que darse uno mismo. ¿Sabes qué? Me voy a sentar, te voy a escuchar, te voy a dar mis oídos, te voy a dar mi tiempo, te voy a dar mi atención. ¿Sabes qué? Eso que me estás compartiendo me lo voy a llevar conmigo, te voy a llevar en mis hombros. Y eso solo es posible hacerlo cuando se mira diferente a la gente y se mira con compasión. Cuando Jesús miró, Él dijo a esta gente, son ovejas que no tienen un pastor. Como consecuencia, están perdidas. Y hay universitarios que están perdidos. Hay doctores que están perdidos. Hay políticos que están perdidos. Hay multimillonarios que están perdidos. Porque el camino solo es Jesús. Y cuando no se tiene a Jesús y no se camina en su senda, uno puede pensar que sabe cuál es el camino de su vida y qué es lo que está haciendo, pero realmente uno anda a ciegas. Porque aún cuando el paso a paso que ha planificado para su propia vida se logre con éxito, el destino de ese camino no va a llevar a donde él pensó que llevaría. No porque lo digo yo, lo dice el proverbio.
Hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos, dice Jesús aún mejor, maestro, que son anchos. Y tú caminas por él fácil. Y porque es fácil caminar por él, mucha gente se te suma en esa misma dirección. Pero esos caminos dice que llevan a la perdición. En lugar de ese camino ancho y espacioso, hay un camino estrecho y intrincado. Pocos son los que andan por ese camino, son un remanente. Pero ¿saben qué? Lleva a la vida eterna. Porque lo seguro del camino no es lo confortable de la senda, sino el destino que garantiza. Por tanto, Jesús está mirando a aquella multitud. Y hoy en día, con este pensamiento pluralista y de tolerancia, dirían, tantos no pueden estar equivocados. ¿Cómo un solo hombre, Jesús, puede tener la verdad y una multitud entera en su consenso y en la suma de sus verdades no puede lograr algo mejor que la propuesta de Jesús? ¿No es como piensan hoy en día? 3 mentiras sumadas siguen siendo 3 mentiras. Nunca serán una verdad. Por tanto, Jesús sabe que Él es el camino. Sabe que ellos están perdidos, independiente de su procedencia religiosa, independiente de su estatus económico, independiente de su orientación. Ellos están perdidos. Y solo Él puede darse en magisterio, en enseñanza, porque la necesidad más importante que Él vino a suplir es la del alma. Amado hermano, nosotros, Jesús te necesita. Jesús te necesita. Él ha escogido soberanamente como rey, mirar a través de tus ojos y sentir con el palpitar de tu propio corazón, para entonces tender sus manos a través de las tuyas. Pero tú tienes que empezar a mirar a la gente en las plazas, en el shopping center, en casa, de una manera diferente. A tener un corazón que se da compasivamente. Y que podamos hablar, al menos hablar en el nombre de Jesús, como Él lo hizo. Lo más sorprendente para mí de esta historia no es solo lo que Jesús es capaz de hacer, que lo veremos al final, sino a través de quienes Él escogió obrar el milagro. Bueno, allí está la necesidad. Jesús enseña, termina su periodo de enseñanza, que no es 1 hora y media, ni 4 horas, ni una escuela dominical. Yo no sé qué tiempo estuvo enseñando Jesús. Y la gente tenía tanta sed y tanta hambre y no querían perder la oportunidad de tener a Jesús enseñándole. Y se quedaron allí. Nadie se fue. Nadie se fue. No había silla, no había aire acondicionado, no había ni siquiera una mata para cada uno. Nadie se fue. Estaban allí con Jesús. Cuando terminó, yo creo que ya por la hora número 5, Jesús, los discípulos estaban diciendo, Jesús no corta el rollo. Y tú verás que esto se va a complicar. Y mira la hora que es, la gente debe tener hambre. En cuanto Jesús terminó, vino aquel discípulo y dijo, Señor, despida a la gente. Nos va a agarrar la hora de comida. Y no tenemos nada que darle a esa gente. Que se vaya. Ya, Señor, ya. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Y Jesús le dijo, ellos no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Fíjense, Jesús es el que siente la compasión. Jesús es el que tiene el proyecto de salvación. Jesús es el maestro, Jesús es el Mesías. Pero Jesús dice, denles ustedes de comer. Dios se le presenta a Moisés y mire cómo empezó el encuentro en el arbusto ardía y no se consumía. Moisés vino a ver por qué pasaba aquello. Vino la voz y le dijo, quita el calzado de tus pies porque en la tierra que está, tierra santa es. Cuando él se acercó le dijo,
el Señor le dijo, he visto, ¿quién está viendo? El Señor, la aflicción de mi pueblo. He escuchado el clamor y el gemido en sus oraciones. He descendido para librarlo. Ahora, ve tú. Hasta ahí yo creo que con cada frase Moisés dijo, esto se está poniendo bueno. Amén. Aleluya. Dios está hablando, el Señor se está metiendo en el asunto. Y cuando dijo, ahora, ve tú. Si yo no sé hablar. Si yo no tengo. Y si voy, ¿qué digo? Y si... Ahora ve tú. Ahora los discípulos dice el Señor, denle ustedes de comer. ¿Qué hizo Moisés? Lo hablamos en el grupo de vida en casa de Jorge Maestro esta semana. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Jeremías? ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hicieron todos aquellos que de alguna forma el Señor lo está llamando y lo puso en una situación como esta? Simplemente hacen un escaneo de su inventario y dicen, yo no tengo. Pero se olvidan de que si Dios está hablando contigo, es contigo. Y si Dios te está enviando, Dios te dará. Pero yo no tengo. Y como yo no tengo, por tanto, yo no. Muy bien, yo no puedo. Denle ustedes de comer. Y ellos hacen 2 propuestas. Bueno, muy inteligente alguno de ellos. Les digo, aquí se soluciona esto de 2 maneras, Jesús. 1, si tuviéramos dinero, si tuviéramos dinero, pero ¿cuánto dinero se necesitaría para poderle dar a toda esta gente? Si tuviéramos, ¿cuánto necesitaríamos? La respuesta del dinero no puede ser como solución. Bueno, si tuviéramos, Jesús dijo, bueno, ¿qué tiene? 5 panes y 2 peces. Pero dicen los discípulos, digan ustedes cómo dijeron los discípulos, ¿qué es esto para tanta gente? Mira, cada rato, hace 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás, nosotros fuimos a una tienda que nos gusta comprar la carnita allí, y yo le digo a mi papá, Pipo, vete a buscarme dos picañitas. Pero picañitas por cubano, que uno chica todo, ¿no? Yo voy para la línea para irle haciendo la cola. Y cuando llego allí, dice mi papá, mira 2 picañitas que le cabían así en las manos. Y yo digo, ¿qué es esto? Esto me lo como yo solo. ¿Qué es esto? Es por cariño, para que yo no gastara mucho dinero, me imagino. Que vino con aquellas 2 cositas que parecían 2 huevos hervidos. 2 cositas así. Qué lástima me dio aquella vaquita porque la mataron prematura. Eso eran 2 picañitas así. Cuando yo vi aquello, pensamiento de ¿qué es esto para mí? Esto no es suficiente. Ok, no es suficiente el dinero que pudiéramos conseguir. No es suficiente los peces que hemos podido sumar, pero hay algo que sí es suficiente y siempre lo será, es Jesús. Jesús siempre es suficiente. Jesus always is enough. Ahora, para que la suficiencia de Jesús llegue a suplir una necesidad, lo que nosotros necesitamos aprender de Él es al menos estas 4 cositas. Rapidito, espero que estén tomando nota. Primero, es asumir la responsabilidad. Nosotros somos capaces, nosotros para hacer doble play, somos los mejores. Nosotros cogemos la pelota y enseguida, como cae, no importa eso, a recogerlo y viene este problema, voy a orar por eso. No, tú lo que tienes que ver a fulano. No, mira, ve a tal lado que ahí sí te resuelven. Y pasamos la pelota enseguida. Pero cuando tú te haces responsable, tú recoges la pelota
tú la llevas al destino que tiene que ver porque tú asumes la responsabilidad. Jesús no le pasó la bola a los discípulos porque él pensaba que él no podía o que no quería hacerlo, simplemente era para un proceso pedagógico con los discípulos, de que él es suficiente, pero ellos tienen que aprender a hacerse responsables de las necesidades de la gente. Que él es el Mesías que provee, que hace el milagro, que hace lo extraordinario, lo sobrenatural, pero hay procesos naturales que se resuelven solo con una buena intención de alguien que no necesita intervenir, porque tenemos en nuestras manos lo que es posible para solucionar a alguien. Tenemos todo parte con hacerlo responsable. Supongamos, estos muchachos ya los celebré, así que todos tienen 5 hoy, pero supongamos que en el audio trabajan 3 personas. Dicen, yo no voy, porque si yo no voy, ahí de todas maneras va a estar. No importa que hoy yo llegue tarde, porque ahí debe estar ya. Hoy le voy a decir a fulano que yo no puedo ir por él o visitarle, porque de todas maneras realmente cuando nosotros queremos ser usados por el Señor, nosotros tenemos que ser responsables de la gente. Nosotros tenemos que cargar con una situación, tenemos que apropiarnos. Y no es que la iglesia no tiene, oiga, no tenemos esto, o es que fulano va de viaje misionero. No, vamos de viaje misionero y estamos enviando a. Cuando tú te apropias, te haces responsable, tú abres la puerta entonces para entrar en un territorio donde empieza Dios a obrar milagros a través de ti, pero todo parte con esto, hacerte responsable. Lo segundo que hizo Jesús es, tráiganme acá lo que tienen, porque esta responsabilidad hay que bañarla con oración. Hay que orar. La responsabilidad que lleva a la mano a extenderse se fortalece en la intención en la oración. Tú te preocupas por alguien cuando en realidad lo llevas a la oración. Tú empiezas a tener a alguien en el corazón cuando la tienes en la oración. Lo que importa, por eso ora. A ti te duele una muela y dices, ay Dios mío, ¿cuándo se va a quitar esa luz de muela? Puedes tener la picaña delante, pero tienes que orar al Señor, quítame esto. Te recuerdo cuando estaba Elena con su dolor de espalda después de aquellas lecciones. ¿Y cuánto se oró, Elena? Porque no se puede dormir. Porque es tan evidente el problema que te lleva entonces a la oración. Bueno, hay que llevar a la oración esa responsabilidad. Ese audio se lleva a la oración, esa adoración se lleva a la oración, esa predicación se lleva a la oración, ese evangelismo se lleva a la oración, ese enfermo se lleva a la oración. Todo aquello que nos hacemos responsables porque nos dolemos con otro, eso se lleva a la oración, se sazona en la oración, se vive en la oración. Allí en la oración, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando oraba? Alzó lo que se tenía y dijo, gracias Señor, Padre, gracias. Dio gracias por lo que tenía. No se quejó por lo que no tenía. Esto que tengo viene de Dios. Vamos a dejar las cosas bien claras. No creemos que Dios es nuestro proveedor. Ok. Lo que Dios te ha provisto tiene que estar en armonía con su propósito para esa etapa en tu vida. O Dios no es un proveedor sabio. Ahora, cuando en esta etapa de la vida la provisión no es suficiente, 2 alternativas. 1, clama por provisión. 2, estás viviendo fuera del tiempo de Dios. Y quieres hacer, o quieres ocuparte, o quieres tener, o quieres ir a donde no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes pagar.
Si Dios es tu proveedor, lo voy a repetir, y Dios es un proveedor sabio que cuida de sus hijos, y eso no es suficiente, es porque en el presente o en el pasado estás desfasando del tiempo de Dios conforme a su provisión. De tal manera que hay que estar agradecido con la provisión de Dios para hoy. Porque lo que no podemos hacer con esta provisión es una voz clara de Dios diciendo: no lo hagas, no te metas, no vayas, no inviertas. Porque simplemente Él no ha provisto para eso. ¿Tiene sentido? Entonces, como por eso no tienes que orar, por eso no tienes que inventar, por eso no tienes que arriesgarte, no simplemente dar gracias con lo que se tiene, y conforme a lo que se tiene, entonces, Señor, tú me has dado esto, ¿qué me estás invitando entonces a hacer con lo que tengo? Por eso, después, le dijo Jesús a los discípulos: bueno, recogen a las personas, pónganlas en grupo. Había un pasto tremendo, el lugar estaba muy agradable, se pusieron cómodos de 50 y de 100. Y cuando Jesús comenzó a dar alimento a la gente, ¡qué sorpresa! Yo no sé cómo fue. Si se multiplicó en las manos de Jesús o se multiplicó en las manos de los discípulos. No sé de dónde salieron tantas cestas para contener tanto alimento. Estos discípulos, que eran 12, alimentaron de mano en mano a unos 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, que no figuraban en la contabilidad de ese tiempo. ¿Usted se imagina? Eso fue un milagro que duró no un instantáneo, sino un gran tiempo. Y se multiplicaba. Según se daba, se multiplicaba. Según se daba, se multiplicaba. Bueno, aquellos que estaban esclavos de su escasez: yo no puedo, yo no tengo el dinero, no tengo los panes, no tengo los peces, yo no tengo, Señor, yo no tengo, despida a la gente. Esa misma gente experimentó el milagro de que mientras recibía del Señor, luego de haberlo consagrado a Él con acción de gracia, ellos mismos entonces daban y se multiplicaban, daban y se multiplicaban, daban y se multiplicaban. Yo estoy hablando de dinero, para que no me malentiendan. Estamos hablando de cualquier necesidad que haya delante de nosotros, que tú digas: yo no tengo, no soy capaz, yo no puedo. En realidad, si lo ponemos delante del Señor, Él nos puede hacer capaces para hacerlo. Y aquí lo extraordinario es que ellos fueron canal a través del cual fluyó el milagro para llegar a la necesidad. Amado hermano mío, ¿cuánto necesitamos comprender esto? Los versículos del 30 hacia arriba, hacia los principios del capítulo. ¿Qué hicieron? Téngame paciencia, por favor. Jesús los llamó antes, allí lo habían enviado, ellos habían ido a predicar, habían ido a orar y habían ido a liberar con autoridad, y habían regresado con acción de gracia. Lo que pasó allí fue exactamente lo que acabamos de contar ahora. Los discípulos deberían comprender en el mismo cuadro. Recuerda que está en el mismo capítulo, ¿ok? Debe tener algún sentido, ¿no es, Mati? Algún sentido debe tener. Siempre que en el Antiguo Testamento hubo una necesidad, era importante. En el momento de esto lo que se hacía. Amén, amén, así es. Entonces, Él envió a sus discípulos, ellos fueron en el nombre de Jesús, ellos fueron con la autoridad de Jesús, ellos fueron a proclamar el reino de Jesús. Pero lo que ellos lograron hacer no se debía a ellos. Lo mismo pasa con la multiplicación de los panes y los peces. Está la multitud, está la necesidad, y ellos simplemente van a tomar de la plenitud de Jesús para poner en las manos. Amado hermano, mire. Nosotros no tenemos que fabricar el pan. No tenemos que fabricar el pan. Nosotros no necesitamos, aunque quisiéramos, tener una maquinita acuñadora de billetes.
Nosotros lo que necesitamos es lo siguiente: saber que Jesús es suficiente. Saber a quién ir. Ir en oración, ir en fe, ir con responsabilidad. Yo no voy a mirar para otro lado. Esto lo vamos a resolver. Ir a Él y disponerse a hacer algo al respecto. Hacer algo. Y entonces vemos lo extraordinario. Tú terminas de predicar a alguien y dices: bueno, yo no sé de dónde yo dije eso. Yo mismo, David, he aprendido mientras le predico a alguien. Yo he estado aquí predicando y he aprendido, he visto cosas que nunca antes lo he visto, para lo cual no había preparado ni una sola nota. ¿Por qué? No se trata de Darwin, ni de González, ni de Pérez, ni de Jiménez. Se trata de Jesús. Y cuando tú abrazas su causa, te haces responsable, da gracias por lo que ya tiene y da el paso de fe, comienzas a ver el milagro a través de ti. Y un gozo indescriptible por el ser tocado por la mano de Dios. Oh, esto se pone bueno. Al final, Jesús dijo: ¿qué tal? Fue suficiente. No, Señor, si sobró. Ok, vamos a recoger lo que sobró. Porque hay que agradecer, hay que apreciar cada cosa que Dios da. Cuando es poco, y cuando es, hay que dar gracias. Habían recogido de esos poquitos 12 cestas llenas de pedazos de pan y de peces. ¡Que no había! Se contabilizó el excedente para que nosotros supiéramos que Dios es suficiente. Que Jesús is enough. Para uno, tanto como para miles. La necesidad, Jesús no la contabiliza. Jesús la resuelve. Para Él es lo mismo alimentar a una persona que a 5,000. Para Él es lo mismo salvar a un niño que a una nación. Para Él no hay nada difícil, menos imposible. Jesús es suficiente. Por tanto, vamos a pensar en esto. Cuando tú ves a Miami, tú dices: wow, ¿cómo alcanzar esta ciudad? Si tuviéramos, es que no tenemos. Okay. Cuando tú estás por Coral Gables caminando y tú ves a ese hombre en ese carro bajándose y entrando en ese hotel, tú dices: si yo pudiera hablarle a ese hombre, pero hay gente que son inalcanzables. Si tuviera, si pudiera. Tú tienes a alguien en la universidad y tú dices que esto es difícil, no de tacaño, sino de duro. Es difícil de alcanzar. Este es un corazón de piedra. ¿Quién pudiera? Si yo supiera. Tú tienes un profesor que es filósofo. Tú tienes a un maestro que tiene su doctorado en psicología y que tiene su título, no alcanza no, las paredes de su habitación no alcanza para sostener los títulos que él tiene, que ostenta. Y tú dices: ¿quién supiera? ¿Quién pudiera? Es inalcanzable. Déjame decirte que el corazón de cada hombre no lleva ni la cuenta de banco, ni los grados intelectuales, ni las posibilidades y habilidades atléticas. El corazón de cada hombre tiene un hueco insaciable en forma de Dios que solo Dios puede satisfacer. Amén. Y esta es la buena noticia. Ese Jesús que tú lo tienes. Jesús le enseñó a Pedro y a Juan lo siguiente: yo no tengo oro, yo no tengo plata. Pero lo que yo no tenga aquí no me limita para darte lo que sí tengo. Y lo que sí tengo es suficiente para ti.
Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que eliminar, erradicar, crucificar, en la guillotina cortar esa mentalidad de escasez. Ese sentimiento de víctima, esa actitud floja ante la vida. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. El reino de los cielos se ha hecho fuerte. Solo los valientes lo arrebatan. Los cobardes, Apocalipsis 21, no entrarán en el reino de los cielos. Dios no quiere cobardes cerca. Y los cobardes, tú no los quieres cerca, porque la cobardía se pega. Pero se pega el coraje, se pega la fe, se pega el aliento, se pega la compasión, se pega tantas cosas buenas. Y hoy tú tienes que renunciar en el nombre de Jesús a esa mentalidad de escasez y de víctima. No se trata de lo que tú no tienes, no se trata de lo que tú no puedes, se trata de lo que tú quieres. Porque si tú quieres, tú asumes esa necesidad como propia, vas a Jesús y Jesús hace milagros con lo poco que tienes en la mano. Volviendo a Moisés, Jehová le dijo a Moisés: Moisés, no me diga más lo que no tienes. Ayúdame, Matilde. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Porque Jehová, Jesús, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Eh? ¿Qué tienes en la mano? No me digas lo que no tienes. Dime lo que sí tienes. Ah, yo tengo esta vara, este palo. ¿Para qué sirve este palo? Ok. Oye, mí. Give me a me. Tira esa vara al piso. ¿De qué sirve eso, Señor? Tira la vara al piso. Y cuando tiró la vara se convirtió en serpiente. Repitiendo esa escena delante del faraón, los hechiceros dijeron: ese truco, yo me lo sé, yo lo vi en YouTube. Tiró la vara, se convirtió en serpiente. Faraón dijo: para eso yo le pago. Este es mi equipo de las Grandes Ligas. De las Grandes Ligas. Pero aquella serpiente, mientras él se mofaba, la serpiente de Moisés vino y se comió las otras serpientes. Porque el diablo podrá simular la obra de Dios para burlarse y tú quedas en evidencia, pero nunca Dios deja avergonzado a sus hijos. Y él tomó aquella vara y en su mano se convirtió otra vez en la vara que él sostenía en su cuerpo. Oh, amado hermano, ¿qué tienes en tus manos? 2 pececitos. ¿Qué tienes? Unos pancitos. ¿Qué tienes? Un trozo de madera que llamas vara. ¿Qué tienes en la mano? Bueno, tengo en la mano 65 años. Tengo en la mano en un sábado en la mañana. Tengo en la mano 2 camisas en el mismo perchero. Tengo en la mano unos pampers que me sobran. ¿Qué tenemos en la mano? Eso vamos a ponerlo en manos del Señor. Quisiera predicarle el día entero acá, pero termino con esto. Una pelota en mis manos es un estorbo y un accidente en la casa. Pero una pelota en las manos de LeBron James, ¿cuánto cuesta? Un guante debajo de mi almohada no vale nada, pero un guante en la mano de Chiro Suzuki. Y Chiro cuesta billones. Un cuadro de golf en mi sala no cuesta nada. Ese mismo cuadro de golf en las manos de Donald Trump con una firma suya como presidente de los Estados Unidos cuenta. No se trata de la cosa en sí, sino en las manos de quien está.
No se trata de lo que tú tienes o de lo que no tienes, lo que puedes o no puedes. Se trata en las manos de quién tú estás.